Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. ¿El cristianismo es una secta judía? ¿Qué es entonces el cristianismo? ¿Tiene que seguir observando las leyes de Moisés? ¿Es necesaria la circuncisión? Esto es lo que Pablo y Bernabé van a plantearle a la iglesia de Jerusalén, donde están los apóstoles. Van a conciliar este problema. ¿Cómo van a seguir ahorita que el Evangelio es aceptado por los paganos? Comienza la iglesia a perfilarse, a tener características propias. Pero es necesario que esto se resuelva en un acuerdo del común con todos los discípulos. Por eso llamaremos este encuentro el primer concilio de Jerusalén. Mejor, lo llama la historia el primer concilio de Jerusalén, donde allí los discípulos se ponen de acuerdo. Ya veremos en estos días siguientes a qué conclusión llega ese primer concilio de Jerusalén. Pero ¿qué es lo fundamental en la vida creyente? En la vida creyente lo fundamental es la unión del que cree con Jesús para poder dar fruto.
El Padre Celestial plantó al pueblo de Israel en esa tierra prometida y lo vio como una vid, esa viña que le iba a dar frutos, y esperó frutos dulces, pero al final le dio frutos amargos. Y esos frutos amargos hoy son necesarios quitarlos, podarlos. Es necesario dar la viña a otros labradores, y ese mismo Padre que comienza a labrar la viña con su Hijo Jesús. La poda es necesaria, es dolorosa, pero da la fecundidad a la vid. Producirá más, llegará a tener más uvas la vid, pero siempre y cuando la rama viva unida al tronco. Si no vive unida al tronco, no tendrá fruto. La primera poda se hace con la palabra de Dios, o será siempre la palabra de Dios la tijera que poda, el fruto que produce el que cree y acepta. La poda purifica la vid y la dispone a nuevos frutos. La vid es completa con las ramas, con los sarmientos. Hermanos, va a parecer un poco fuerte, pero Dios es completo con nosotros y nosotros somos completos con Dios. Nosotros sin Dios somos unos pobres nada. Dios seguirá siendo Dios, pero Dios quiere de nosotros. Por eso Él nos insiste, nos busca, nos llama, vive tras de nosotros. No es aquella frasecita del siglo pasado, por allá después de la experiencia de la Asamblea de Puebla, de la Conferencia Episcopal de Puebla, opción por Jesucristo. No, no hay tal. Es Jesucristo el que opta por nosotros, el que viene a buscarnos. Él es el que está interesado en nosotros y siempre sale a nuestro encuentro. Y ahorita nos plantea esa relación íntima con la alegoría de la vid. Entonces la vida es completa con nosotros. Nosotros somos todo con Jesús, sin Jesús somos nada, porque Jesús es el todo. Los momentos difíciles de nuestra vida, tantos problemas por los que podemos pasar, las circunstancias que nosotros mismos nos buscamos por nuestro pecado, por nuestras tendencias, debilidades, son momentos que nos llevan a vivir las podas que son necesarias para ayudarnos a crecer. Hay que sacar de nosotros los frutos amargos. Y ese fruto amargo que se saca de nuestro corazón es precisamente una poda para que limpios demos más frutos todavía. Que el Señor Jesús nos conceda en este día poder continuar la producción de los frutos de la vid y que todavía podamos nosotros ser ramas injertas al árbol, que produzcamos frutos de vida y vida eterna. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.